Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiéndoles eh, otra lección más para un nuevo semestre que hemos estado estudiando, lección número 4. Dios es apasionado y compasivo. Vamos a estar viendo a este Dios apasionado, a este Dios que es compasivo, y vamos a ir viendo también el versículo para memorizar. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Isaías 49:15. Mis queridos, a menudo se considera que las emociones son indeseables y deben evitarse. Para algunos son intrínsecamente irracionales y por lo tanto las personas de bien no deberían ser emotivas. Según cierta escuela filosófica griega de la antigüedad, la persona ideal era racional, insensible a las pasiones y soberana sobre sus emociones mediante el raciocinio. Las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas. Sin embargo, Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones. Además, Él mismo es retratado en las Escrituras como quien experimenta emociones profundas. Si es así, estas no pueden ser intrínsecamente malas o irracionales, pues el Dios de la Biblia posee una bondad y una sabiduría perfectas. Aunque hay hermosas verdades derivadas del hecho de que el amor de Dios por nosotros es profundamente emocional, no debe perderse de vista que ese amor no es idéntico a las emociones humanas. Así es que Dios es apasionado y compasivo, y el amor de Dios está por encima de la comprensión humana. Es un amor puro, santo, sin mancha alguna de pecado. Es el tipo de amor que Pablo expresa en 1 Corintios 13. Sin embargo, para que podamos de algún modo comprenderlo, Dios nos ha puesto ejemplos de la forma en que nos ama, comparándolo con los sentimientos humanos. Al estudiar este tema, debemos tener cuidado de no humanizar demasiado a Dios. Él es celoso, pero ¿son los mismos celos que siento yo? Es la pregunta. Sus entrañas se conmueven en Jeremías 31:20, pero ¿se conmueven como lo hago yo? Esta semana estamos estudiando 3 puntos claves. ¿A qué se puede comparar el amor de Dios? ¿Cuán compasivo y misericordioso es Dios? ¿Y de qué tiene celo Dios? Y en esos vamos a estar comparando el amor de una madre, extrañas conmovidas, la compasión de Jesús. Así es el amor de Dios. Y cada uno de estos vamos a estar estudiándolos en estas semanas para poder entender mejor cómo es que Dios es un Dios apasionado y compasivo. ¿A qué se puede comparar el amor de Dios? Es nuestra primera pregunta. Y lo podemos comparar al amor de una madre. Miren, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidare, dice, yo no te olvidaré en Isaías 49:15. El amor de una madre por su hijo, incluso en el mundo animal, le lleva a poner su vida si es necesario para protegerlo. No sé si ustedes han visto diferentes animales, pero por ejemplo, tienen la gallina con sus polluelos. Esta hace hasta lo último por defenderlos cuando cree que tú te estás arriesgando a una de esas criaturas. Por ejemplo, una perrita con sus cachorros también es el mismo sentido. Te ataca si ve que están en peligro sus pequeños. Y es ese el amor de una madre para con su hijo, que no importa lo peor de lo peor que sea, su madre hace hasta lo imposible
para abrazarle, para amarle, para mostrarle el amor. Y este amor es un reflejo del amor de Dios que Él puso en cada madre. A causa del pecado existen madres que abandonan a sus hijos y las hemos visto, pero el amor de Dios sigue siendo puro. Él nunca deja de amarnos. Somos sus hijos. Aquí la comparación de la madre para el amor con un hijo, el de Dios para el amor hacia nosotros, va mucho más lejos, por el sentido de que Él no importa cuál sea y cómo sea su hijo, está dispuesto a hacerlo todo por él. En Jeremías 31:20, Dios habla de su pueblo como hijo precioso, niño en quien me deleito. Dice de el que tendrá misericordia. O sea, Dios se compadece tanto de ti, de mí, mi querido, no importa cómo seamos. Dice de Él que tendrá misericordia. La palabra que se usa es raham. Esta palabra deriva de vientre, es decir, la misericordia divina es amor como el del útero materno. Aun cuando le desobedecemos y nos ocurre a menudo que le fallamos, somos preciosos para Él. Se deleita en nosotros, nos recuerda constantemente y sus entrañas se conmueven por nosotros. Ese es el amor de Dios hacia ti, mi querido. Ese es el amor de Dios hacia mí. Un amor que no cambia, que no fluctúa, un amor que está todo el tiempo pendiente. Entrañas, conmovidas. Mi corazón, dice allí, se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. En Oseas 11:8, la segunda parte del versículo. Cuando Dios habla al profeta Oseas, usa un lenguaje eminentemente humano. El corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. En Oseas 11:8. Su hijo Efraín, que representa al pueblo de Dios y a cada uno de nosotros en particular, al que ha tomado de la mano en sus primeros pasos y lo ha llevado en sus brazos. Oseas 11:3. Al que ha atraído con cuerdas de amor y lo ha alimentado en Oseas 11:4. Se ha rebelado continuamente contra él y no quiere adorarle. En Oseas 11:2 y 7. ¿Qué le produce a Dios este intenso dolor abdominal? Su sentimiento es el mismo que el de aquella madre cuyo hijo iba a ser cortado en dos por Salomón en Primera de Reyes 3:26. No hagan daño a mi hijo. Y cuando más errores cometemos, Jesús está dispuesto, doliente y sufriente, y no quieres que sufra, está dispuesto a darlo todo por ti y por mí, mi querido. Sus entrañas son conmovidas de tal forma que anhela y desea hacerlo todo porque tú puedas proceder al arrepentimiento. Así nos ama Dios. Cuán compasivo y misericordioso es Dios para contigo y para conmigo. La compasión de Jesús dice que en Mateo 14:14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y te pregunto, cuando tú ves cómo está la multitud a tu alrededor, ¿siente compasión por ellos? Jesús sintió compasión. Esa compasión, dice, hasta aquí hemos visto el amor de Dios tal como se muestra en el Antiguo Testamento. Al adentrarnos en el Nuevo Testamento vemos la compasión y la misericordia de Dios manifestada plenamente en Jesús. Y de la siguiente forma, en Marcos 1:41, tocó al leproso porque tuvo misericordia. Se conmovió, sintió que debía hacerlo. Detuvo la procesión fúnebre de Naín porque se compadeció de la madre viuda. En Lucas 7:13. Se compadeció de las multitudes que le seguían en Mateo 14:14. Se compadeció de los 5,000 que no habían comido aún en Mateo 15:32. Se compadeció de los ciegos en Mateo 20:34.
Mis queridos, te pregunto, cuando tú ves todas estas dolencias, todos estos sufrimientos de este mundo en el que vivimos, ¿te compadeces? Al contemplar a Jesús y al contemplar a Jerusalén entristecido por su rechazo, clamó: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? En Mateo 23:37. Él quiso cuidarles. Él quiso hacer por ellas hasta lo último, pero sin duda la mayor prueba de su compasión fue la de entregar su vida por nosotros en Efesios 5:2. Esa es una compasión como única. Lo dio todo por ti y por mí, porque nos ama, porque no quería que sufriéramos, porque quería tener cuidado de nosotros. Así es el amor de Dios. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Allí en 1 Corintios 13, 4 al 8. 1 Corintios describe el amor humano o el amor divino. ¿Qué describe? Podemos decir que ambos. Así es el amor de Dios y así es el amor que reflejamos en nuestras vidas como fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. ¿Cómo puedo reflejar este amor en mi vida? Nos dice que adorando a Dios, que es amor, siendo así transformados por imitación en 2 Corintios 3:18. Respondiendo a su amor, siendo compasivos y misericordiosos con los demás en Juan 13:35. Pidiendo a Dios que nos transforme, pues es el único que puede hacerlo. Y así pues, pidamos a Dios que nos dé un corazón nuevo para Él y para los demás, un amor puro y purificado que eleve lo que es bueno y elimine la escoria de nuestro interior. Solamente así podemos reflejar ese mismo amor de Dios, un amor especial y único. ¿De qué tiene celos Dios? Es muy sencillo. En Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34:14. Y en Nahum 1:2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El celo aplicado a la persona tiene dos aspectos, uno positivo y otro negativo. Positivo, tener celo, cuidado o diligencia que se pone por hacer las cosas, apasionado por una persona. Si escucharon bien, el ser celoso y tener un celo positivo es un cuidado de diligencia que pone por hacer ciertas cosas, por guardar la ley de Dios, por ejemplo, por amar a tu esposa. Un celo negativo es tener envidia y generalmente desear el mal a otros, o sospechar infidelidad en la pareja y generalmente actuar con violencia hacia el otro. El celo divino está exento de aspectos negativos en sí, aunque sus consecuencias pueden ser negativas para quien es infiel al amor recibido en Nahum 1:2. El celo de Dios procede de un amor apasionado por nosotros, como el amor entre cónyuges le lleva a desear intensamente nuestro bien. Y los celos de Dios nunca provienen de la envidia ni son caprichosos o sin motivo, sino del deseo de que Él sea nuestro único Dios. Quiere que tú solamente le ames a Él, que estés devoto a Él, que no te entregues a otras pasiones que no sean las pasiones de Dios. Este mismo celo es el que lleva a Pablo a amar a las iglesias, porque os celo con celo de Dios, pues es desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo en 2 Corintios 11:2.
Y es este el celo que Dios busca para con nosotros hacia el pueblo. En Elena G. de White, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 214. El amor de Cristo es profundo y ferviente. Emana como una corriente incontenible hacia todos los que quieren aceptarlo. En este amor no hay egoísmo. No. Si este amor de origen celestial es un principio permanente en el corazón, se dará a conocer no solo a aquellos con quienes estamos más vinculados por amor en una relación sagrada, sino a todos con quienes nos relacionamos. Nos guiará a prestar pequeñas atenciones, a hacer concesiones, a realizar actos de bondad, a pronunciar palabras tiernas, veraces, animadoras. Nos impulsará a solidarizarnos con aquellos cuyos corazones anhelan amor. En el discurso maestro de Jesucristo, Elena G. de White, allí en la página 21 a 74 del libro, dice: todos los que sienten la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismo no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Dice él: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. En Mateos 11:28 nos invita a cambiar nuestra pobreza por la riqueza de su gracia. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que acudan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado ni cuán desalentadora sean las circunstancias del presente, si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con el manto de su justicia. Nos presentará a su Padre con las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante el Padre diciendo: me he puesto en su lugar de pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. Y cuando Satanás contienda fieramente contra nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder. El discurso del Maestro Jesucristo, página 25 y 26. Mis queridos, qué amor el que tiene Dios para contigo y para conmigo, ¿no? Y qué compasión, sin importar lo terrible que somos, lo pecador que somos, se desvive por ti, por mí, así como hay madres que se despiden por sus hijos. ¿No le puedes amar más? Dime si es el amor de Dios algo grande en tu vida. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por ese amor abnegado que tiene para con nosotros, para esa pasión que tienes para por nosotros y para esa compasión que siempre se desborda de ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender ese amor que tú nos tienes, para que podamos aceptar ese celo que tú nos tienes y nos ayudes a entender que quieres lo mejor de lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor inmensurable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, llegamos a esta página donde tú puedes buscarnos en diferentes plataformas. Allí en YouTube, siempre búscate Joseph Class para que puedas recibir esta lección y puedes suscribirte a mi canal de YouTube para escuchar esta lección, compartirla con otras personas y de igual forma también la puedes escuchar. La puedes escuchar a través de Spotify, a través de podcast, a través de iHeartRadio y lo puedes hacer buscando en su buscador. Allí escribes lección de escuela sabática comentario, lo presionas y cuando lo encuentres suscríbete presionando la campana para recibir siempre estas lecciones y siempre poder
proclamar esta palabra a toda nación, tribu, lengua y pueblo a través de estas lecciones maravillosas creadas para ti, para mí, para el crecimiento espiritual y para que la obra de Dios pueda seguir divulgándose en diferentes partes del mundo. Mis queridos, Dios te bendiga, Dios te guarde.